Damos la palabra a Rubén Lobón. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar de esta mesa, que entre otras cosas me permite por lo menos tratar de ver si puedo organizar el análisis de la situación actual de la economía argentina, porque en general uno tiene siempre o sigue pedazos de los problemas y tiene poca oportunidad de verlo de manera conjunta. Entonces yo me voy a centrar en el título de la conferencia. Primero voy a tratar de explicar por qué desde mi perspectiva estamos en una crisis, yo diría profunda, de la economía argentina, y para eso voy a hacer una división clásica entre cuáles son los problemas de la macroeconomía, cuáles son los problemas de la microeconomía, y también voy a tratar de reflexionar acerca de cuáles son los problemas de las políticas sociales dentro de esa forma de regulación o control de lo que está pasando en la macro y en la micro. Y después en la segunda parte voy a tratar de ver si puedo hacer unas reflexiones que siempre son más difíciles sobre las perspectivas, que es el otro título de la conferencia para la cual nos han convocado. Los problemas de la macro argentina son más que evidentes. O sea, Argentina ya hace un tiempo que tiene déficit fiscal en un contexto diferente al pasado, porque es un déficit fiscal con los niveles de recaudación tributaria más alta prácticamente de la historia argentina. Ya tenemos un fuerte déficit fiscal creciente en un contexto donde tenemos muy poco espacio para seguir avanzando, al menos con esta estructura tributaria, en los niveles de recaudación. Argentina hace tiempo que tiene un serio y creciente proceso inflacionario. El nivel de la inflación anual viene creciendo, el piso, si se quiere, de la inflación viene creciendo sistemáticamente desde prácticamente los últimos 6 años, y cada vez se ubica en niveles más altos y más sostenidos. Seguramente este año, y obviamente está muy difícil decir cómo termina el año, pero si sigue como sigue, la inflación no va a ser menor del 30% y probablemente se esté acercando al 40%. Argentina ya tiene serios problemas en su balanza de pagos, fundamentalmente porque ha perdido sistemáticamente su superávit comercial, y cada vez se vuelven más preocupantes los problemas, digamos, del pago de la balanza de servicios, en donde, y sobre eso vuelvo después, todas las novedades, que no son novedades, sino que era muy esperado en materia de deuda, van a cumplir un rol muy importante. O sea que nuevamente se vuelve a colocar en el centro de la problemática del balance de pagos, además de la problemática fiscal y de la problemática, digamos, de reserva, la cuestión del pago de la deuda. Entonces Argentina también tiene un serio desbalance o una tendencia creciente de balance en sus cuentas externas. Argentina también, cada vez más, y este es el dato central históricamente de cuando entramos en una zona de crisis profunda a nivel macro, tiene un serio problema de reserva. O sea, para decirlo para que se entienda, Argentina tiene cada vez más pocos dólares para pagar los compromisos en dólares que tiene, y que son básicamente dos: para pagar las importaciones que necesita para abastecer el funcionamiento de la economía real, y para pagar los servicios, incluyendo los de la deuda, que están comprometidos en divisas. Y este punto es importante porque uno podría decir que siempre que Argentina tuvo una crisis, la crisis se manifestó fundamentalmente por los problemas en la reserva del Banco Central. Y esto es muy llamativo porque Argentina había alcanzado hasta hace 5 años atrás uno de los picos más altos de su historia de reserva del Banco Central. Para decirlo rápidamente, Argentina, por motivos que no tengo tiempo de explayarme, se fumó, digamos, la garantía que tenía de contención con respecto a lo que podía pasar en su relación con el sector externo. Y esto también es muy importante señalarlo porque no hay crisis si no es siempre una crisis en relación con la inserción internacional de la economía. La fantasía de seguir pensando la economía solamente encerrada en sí mismo, en su funcionamiento local, esto hace tiempo que no resiste el más mínimo análisis. Las crisis siempre se manifiestan, las crisis locales o domésticas en cualquier economía del mundo, se manifiestan en relación con la economía internacional, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista financiero. Y en ese aspecto, Argentina también
está mostrando a nivel macro dos graves problemas. Uno es la incapacidad, por no decir la inoperancia, para modificar una estructura productiva fuertemente dependiente de los recursos naturales y por lo tanto para modificar una matriz de inserción internacional fuertemente dependiente de las exportaciones de recursos naturales. Sobre eso voy a hablar después. Y Argentina también ha mostrado o muestra una incapacidad de regulación macroeconómica en relación con el dato central que hace al manejo, digamos, de las reservas del Banco Central y de la relación entre el país con el extranjero, que es el tipo de cambio. Todos estos, llamativamente, no son datos novedosos. Cuando uno va y da algún curso, alguna clase, le llama poderosísimamente la atención que todas estas cosas ya estaban resueltas en las discusiones de la literatura económica argentina. La restricción interna, el problema del déficit fiscal, el problema de la inserción internacional de recursos naturales. Lo único novedoso entre comillas, por lo menos con respecto a las últimas décadas que le hemos sumado, es el problema de la fuerte dependencia en materia energética. O sea, a los problemas tradicionales que la economía argentina volvió a recuperar por mérito propio, digamos, y que se habían dejado de lado, digamos, en los primeros años de la postcrisis, ahora volvimos a tener todos los problemas de antes, más el problema de la balanza energética. Un problema que hace a la matriz productiva y que también hace a la relación de independencia en materia internacional. Entonces, desde el punto de vista macro, podría avanzar un poco sobre la cosa monetaria, pero lo voy a complejizar demasiado. No cabe dudas de que la economía argentina está en crisis. Y básicamente no cabe duda que por ahora los elementos centrales de esta crisis, algunos de los cuales me referí, no parecen encontrar una vía de solución, y sobre eso vuelvo después con la perspectiva. Ahora, Argentina también está en crisis desde el punto de vista micro, o sea, a nivel de la relación de su estructura productiva, un dato que ya señalé, es la fuerte dependencia con respecto a la producción de recursos naturales, pero también es más que evidente que Argentina tiene un serio problema de estructura de costos o de estructura de precios relativos, que no le permiten ya no solo ser competitiva a nivel internacional, sino que no le permiten producir sin tener una fuerte inflación. Y me parece que es un dato que hay que tenerlo seriamente en cuenta. O sea, uno lo sintetizaría desde el punto de vista estrictamente económico, que Argentina sigue teniendo serios problemas de productividad. De productividad de factores totales, no solamente de productividad de mano de obra, y esto se debe a un retraso cada vez más, yo diría, preocupante, no solamente en materia de infraestructura económica, sino también en todo lo que hace a la necesaria inversión en, digamos, lo no económico, que es integración social, integración territorial, mayor capacitación de la fuerza de trabajo, una cantidad de elementos que hoy por hoy hacen a cualquier funcionamiento económico. Entonces Argentina tiene, y esa distorsión de la productividad argentina es la que explica en gran medida los otros problemas. O sea, como tenemos esa distorsión cada vez más profunda en el funcionamiento económico, entonces tenemos que subsidiar tarifas, entonces tenemos una política social cada vez más costosa. O sea, tenemos una cantidad de problemas que lo intentamos resolver, y desde mi punto de vista de manera bastante poco racional, en una estructura económica que da serios síntomas de falta de funcionamiento. Desde el punto de vista también micro, lo que uno observa es que el principal problema que hacía la estructura económica, el segundo principal problema, que es la concentración económica y el control por parte de la economía de grupos económicos, tanto en el plano productivo como en el plano de la comercialización, cada vez es más grave. Y la propia política oficial ha profundizado este tipo de concentración económica. O sea, claramente, los oligopolios, tanto en los sectores de recursos naturales en el área productiva, como en los pocos productos a nivel industrial con los cuales Argentina puede medianamente competir en el mundo, están en manos de grupos
muy concentrado, pero también los canales de comercialización están en manos de grupos concentrados. Uno puede dar millones de ejemplos, pero siempre me gusta ilustrarlo con uno más simple, que es lo que está pasando con la crisis de la industria láctea, por ejemplo. Es impensable que en una economía como la Argentina, con los niveles de competitividad de la Argentina, nosotros tengamos básicamente en los últimos 10 años han desaparecido de la estructura productiva tambera prácticamente el 20 o 30% de los establecimientos, simplemente por explicación de falta de competitividad debido a no la incapacidad de los recursos naturales para producir, no a la falta de tecnología, porque Argentina tiene tecnología de punta en el sector, sino pura y exclusivamente por las distorsiones que se han provocado en la economía por las políticas oficiales. Y esto lo puedo seguir en otros planos. ¿Se ha podido corregir en todos estos años las distorsiones que se habían heredado en el área de políticas sociales para que estos problemas de la economía que afectan indefectiblemente cada vez más al bienestar de la población se corrijan? Yo diría que en las dos áreas centrales de las políticas sociales se ha hecho poco y nada, que son salud y educación. De lo cual básicamente me llama poderosísimamente la atención porque ni siquiera son debate. Uno de los problemas de la falta de debate de la economía argentina es que la discusión en materia de política social hace aburridamente varios años que se circunscribe al debate de la UH y de la moratoria previsional. Que no le quita importancia. Yo le voy a decir por qué, pero los dos grandes componentes de la matriz productiva pública, y esto lo quiero marcar, no de la transferencia meramente de dinero a las personas, sino de la matriz productiva pública. Si hay dos áreas en donde el Estado, sobre todo para gobiernos que se han tildado, no me gusta la palabra progresista, pero de izquierda o defensores de lo público, si hay dos áreas donde el Estado tendría que haber hecho una gran diferencia, en ese sentido, con respecto a la década del 90, eso es salud y educación. Y lo que uno percibe, lamentablemente, no solamente es el deterioro de calidad y demás, sino un avance sistemático y sostenido y clasista de la educación y la salud privada. Entonces, si algo marca para mí, desde mi punto de vista, el fracaso rotundo de la intención de colocar al Estado como motor de la sociedad argentina, desde mi punto de vista, insisto, de la política de los últimos años, es la inoperancia, el aumento de la fragmentación y la, digamos, incapacidad por parte del Estado de generar un sistema de educación pública y de salud pública de características universales, homogéneas, etcétera, etcétera. En las dos otras políticas, que son las que más han avanzado, uno lo que tiene que decir a esta altura del partido es que probablemente la que más efecto ha tenido es la moratoria previsional. La moratoria previsional, con la incorporación de un paquete muy importante de afiliados al sistema, ha sido un elemento clave en el sostenimiento de los ingresos de amplios sectores de la población que están postergados y seguramente mucho más potente que la UH. Desde ese punto de vista, en tanto a transferencia de ingresos por montos y por el tipo de población a la cual se llegó. De la UH se habla muchísimo. Yo personalmente creo que es un avance que amplios sectores de la población hayan empezado a recibir transferencia de ingresos por la carga que tienen de hijos e hijas a cargo, pero claramente la propia conformación meritocrática, corporativa, de la estructura de la UH, que sigue diferenciando entre quienes tienen derecho a recibir asignaciones familiares porque tienen trabajo formal y los que tienen derecho solamente a recibir la UH porque son desocupados o porque son hijos de trabajadores informales o la figura que sea, limita los propios condicionamientos de la UH en su acceso, la asignación universal por hijo, perdón. Es una sigla interna. Una sigla interna. No, porque todo el mundo dice la UH, yo lo repito igual. Pero perdón, la asignación universal por hijo. Ya estábamos cerca de cubrir. Yo digo, la asignación universal por hijo, que es el beneficio que paga, un beneficio por cada hijo o hija que tienen trabajadores desocupados o trabajadores del sector informal. En negro. Esto es otra, por debajo de determinado ingreso. Es difícil establecerlo en negro. Pero... No, pero justamente, ya que lo decís en negro, digo, este es otro síntoma de lo que decía y de la herencia corporativa. Argentina debe ser de los pocos países que otorga un beneficio legal a una figura jurídica ilegal. Claro. Esta es otra.
otra de las grandes paradojas del tipo de política social. Y no solamente eso, sino que como resultado de este tipo de mecánica, todavía, incluso en esa población, sigue habiendo, puedo tener los números seguramente mejor que yo, pero un alto porcentaje de hijos e hijas en Argentina que no reciben ningún beneficio. 21%. 20 y tanto, ¿no? 21%. Creo que la encuesta esta que están publicitando ahora del Ministerio de Trabajo y demás está dando un número incluso, que la están sacando ahora despacito, creo que es un número bastante parecido. Pero digo, entonces, en realidad, en materia de política social, y esto tampoco se ha avanzado en gran medida, los dos grandes componentes siguen con los mismos problemas históricos, y estas dos políticas, digo, probablemente la de la moratoria sea la más efectiva, pero que tiene todos los problemas, que no me voy a detener ahora, de sostenimiento del propio sistema previsional, que está siendo utilizado no tanto para pagar la moratoria, sino más bien para financiar el déficit público mediante transferencia de recursos del sistema de seguridad social al Estado. Entonces, en este panorama, ¿qué es lo que uno puede vislumbrar para adelante? Primero voy a hacer una mínima reflexión acerca de qué es lo que está pasando en la economía internacional. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no hay que olvidarse que el periodo de oro de la posconvertibilidad, que fueron los primeros 5 años, por poner un... tuvo en gran medida dos motores que no hacían a la propia política doméstica. Uno era, evidentemente, las condiciones heredadas del ajuste del 2001-2002. Una economía que tenía el salario más bajo de su historia, una economía que tenía el tipo de cambio más alto de su historia, una economía que estaba en default y no pagaba deuda, con lo cual había mágicamente revertido el problema de la balanza de pago que venía heredada de la época de la convertibilidad, al menos hasta el arreglo del canje. Una economía que tenía una capacidad instalada en su industria que estaba por debajo del 70%, que tenía un margen enorme para abastecer la economía local sin ninguna presión por parte de la oferta. Esto eran condiciones externas a la política macro, digamos, de empuje de demanda que se hizo desde el gobierno. Pero además era una economía internacional de precios de recursos naturales que exporta el país crecientes y crecientes a niveles históricos, sobre todo después de 2007 y 2008, lo quiero aclarar, más aún que en la primera parte. Una economía internacional en los primeros años en pleno boom financiero, con una tasa de interés muy baja. Si bien Argentina estaba fuera de los circuitos financieros por el default, y a eso voy a volver después, era un contexto muy favorable para arreglar el default, para hacer el canje. La economía financiera internacional estaba predispuesta a este tipo de cosas. Y se vio en la propia operatoria del canje, más allá del juicio de valor que uno tenga como consenso sobre el canje, había un escenario favorable para este tipo de cuestiones. Y al mismo tiempo también había un escenario favorable, digamos, en los socios regionales estratégicos, fundamentalmente en Brasil. Este era el esquema que nos había empujado en los primeros años. ¿Qué es lo que uno está viendo desde esta perspectiva hoy para adelante? Bueno, que todos estos elementos están agotados. Los internos es claro. Los internos es claro. El tipo de cambio ya no es más competitivo internacionalmente. El salario real está en niveles muchísimo más altos de lo que estaba al comienzo de la convertibilidad, con lo cual genera presiones de costo y presiones de competitividad. Ya no tenemos capacidad ociosa, la estamos empezando a construir ahora con esta recesión, pero en realidad básicamente por falta de inversiones. Ya nombré la crisis energética, o sea, la situación interna que favorecía el manejo de la macro es muchísimo más complicada ahora que la que era al comienzo de la convertibilidad. Y la situación internacional también, por muchas razones, y son fundamentalmente después de la crisis de 2007 y 2008. La primera es uno de los pronósticos del famoso libro de Tomás Piketty. La economía internacional tiende a crecer cada vez menos. No me voy a explayar ahora el porqué, pero sobre todo en los países desarrollados. Tiende a crecer cada vez menos. Ese es el futuro de la economía internacional. Una tendencia cada vez más pronunciada a
tasa de crecimiento muy baja. Tasa de crecimiento muy baja en los países desarrollados significa menos demanda para los países en vía de desarrollo. La segunda cuestión es que nuestros socios estratégicos, el caso de Brasil, están cada vez más metiéndose en problemas económicos y también frenando su propio crecimiento. O sea, no es solo un problema de la economía internacional, sino es un problema también de nuestros socios directos comerciales con quienes tenemos una relación mucho más fluida. La otra cuestión es que obviamente luego de haber gozado mucho tiempo de una suerte de, vamos a poner una palabra simpática, independencia de los mercados financieros internacionales, porque no necesitábamos, o no queríamos, pero básicamente no íbamos a los mercados financieros internacionales a pedir fondos para suplir nuestra carencia de divisas a la cual me refería antes. Hoy Argentina está en un contexto desesperado de hacer algo para que alguien le dé un dólar. En un contexto de mercados financieros internacionales cada vez más complejo. Entre otras cosas, cada vez más complejos porque la predisposición de los mercados financieros, sobre todo después de la crisis de 2007-2008, a financiar de una manera, yo diría, favorable, liviana, a países como la Argentina, es sustantivamente mucho más pesimista que lo que era en la época del cambio. Y esto se ve y se visualiza en lo que ha hecho el país en los últimos meses. Aparte de todos los intentos de acuerdo en el CIADI, la negociación patética con YPF, la emisión de bonos, que fue uno de los mejores negocios que va a haber hecho Repsol en sus últimos años, pero en su historia, digamos, porque aparte le dieron los bonos y ahí nomás se los dio al JP Morgan para que los negocie. Yo creo que no hay, no sé, tendría que rastrear, no debe haber una operación financiera más veloz que la que hizo Repsol con el JP Morgan para colocar inmediatamente en el mercado los bonos argentinos. Yo realmente creo que no debe haber una operación tan veloz de transformar rápidamente en cash los bonos con los que Argentina pagó lo que se suponía que no tenía que pagar porque no les correspondía. Después de haber hecho todo eso, como no era suficiente, entonces empezó ahora, o sea, después de haber intentado mostrarle al mundo financiero que estamos dispuestos a arreglar con las empresas, en el CIADI, con YPF y demás, ahora vamos a mostrar que también estamos dispuestos a arreglar con los países. Entonces empezamos con el Club de París, que estaba ahí parado desde el default del 2001, que es llamativo lo del Club de París. Ustedes saben que en realidad el Club de París nació en el 56, 57, 58, a raíz de una deuda de la dictadura militar argentina del 55, 58. O sea, la dictadura contrajo deuda que tenían distintos países, digamos, desarrollados, y entonces surgió la idea de por qué no nos juntamos entre los países desarrollados y de ahí se formó el Club de París. Paradójicamente, el Club de París, gran parte de la deuda de Argentina actual que se negoció con el Club de París también viene de la dictadura, en este caso del 76-80, y es parte de lo que históricamente se ha venido discutiendo en los últimos 20-30 años sobre la legitimidad de esa deuda, que, entre otros méritos, y no es solamente el problema de este gobierno, sino de todos los gobiernos democráticos anteriores, este acuerdo con París la legitima totalmente, porque no hubo ninguna discusión. Bueno, pero en este acuerdo con el Club de París, Argentina muestra claramente su situación de debilidad en los mercados financieros, política y económica. De una deuda que estaba registrada en el Ministerio de Economía a fines, creo más o menos para noviembre, diciembre, 6.000 millones de dólares. Septiembre del 2013. Septiembre. 2.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, 6.000 y poco, se transforma automáticamente en 9.000 y algo. Como no hay información pública de qué es lo que se firmó, solamente algunos datos generales, uno no tiene ni idea cómo llegaron ese 9.000 y algo. No sabe qué es lo que están metiendo ahí adentro, cuánto les cobraron de punitorio, o sea, si hay costos metidos, si hay nuevas deudas. Pero mágicamente la deuda que se reconoció es, en lugar de 6.000 y algo, que lo que tenía registrada el gobierno, 9.000 y algo. Pero no solamente que se reconoció eso, o sea, es una deuda, es la única deuda, junto con la que se le pagó al fondo y demás, que no es defaulteada, o el fondo no se defaulteó, pero esta es la única deuda defaulteada que no tuvo ninguna quita. No solo que no tuvo ninguna quita, sino que tuvo reconocimiento de todo lo que nos pidieron. Primera cuestión.
no solamente que no tuvo ninguna quita, sino que se firma con un plazo que en otros acuerdos internacionales del mismo tipo es realmente preocupante, 5 años. Acuerdos similares reconocen plazos de 15 años mínimo, y que justamente esta es gran parte De gracia. exactamente, de gracia. Este es justamente una de las claves del asunto para entender por qué en todo caso se firmó esto, o por qué se avanzó en este sentido. Pero digamos, se hizo esto, o se había hecho esto, la justificación primordial era, bueno, esto nos va a abrir la puerta para los mercados financieros para volver a poder financiarnos con deuda. Pero en el medio, al otro día que firmaron esto, les salta el juez Griesa y les avisa, miren muchachos, que ustedes tienen firmado acá una cosa con los default y tienen con los holdouts que no quisieron reconocer en los default, y ustedes tienen que cumplir conforme a esta cláusula el pago a los holdouts. Entonces, no solamente que fue un fracaso todos estos gestos de Argentina, o del gobierno argentino para ser más exacto, para llegar a los mercados financieros, sino que parece que hay como una seguidilla, yo no diría que es coordinada, pero llamativamente secuencial, por parte de los actores económicos internacionales, que cada vez que el gobierno argentino da un paso en un sentido, digamos, en el sentido que quieren los mercados financieros, en el sentido que quieren los países más desarrollados, igual nunca alcanza. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿a dónde termina esta novela? Que básicamente es la vuelta del país al círculo vicioso del endeudamiento externo, en condiciones cada vez más desfavorables por la crisis que nombré previamente, por la situación del Banco Central que nombré previamente, por los problemas crecientes que se observan que va a tener la economía argentina en el contexto internacional. Y entonces lo que uno supone, al menos con los datos de hoy, que lo que puede pasar de acá adelante es que la crisis en los aspectos que he señalado continúe o incluso se profundice, y que como ya lo intentó hacer el gobierno, y esta es una opinión mía, con el ajuste ortodoxo hecho en la época de la devaluación y de la succión monetaria con suba de tasa de interés, vuelva a hacer un ajuste incluso más profundo del mismo tipo para intentar que los diferentes elementos que constituyen lo que para mí es una clara crisis del funcionamiento de la economía argentina no se le vayan más de la mano. Esto es lo que yo hoy, con los datos de hoy, estoy observando. Lo cual yo diría, y esto lo dejo para que en todo caso los otros miembros de la mesa, sobre todo Javier, profundice, lo que uno está observando hoy en la economía real, que es un proceso creciente de recesión, un creciente ajuste de planteles del empleo, una caída de las remuneraciones de los trabajadores, una necesidad creciente de acomodar los precios subsidiados de la energía, etcétera, 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 va a continuar. Va a continuar y probablemente se va a profundizar, porque lamentablemente, y con esto cierro, no se presenta hoy por parte del gobierno ninguna alternativa a este ajuste ortodoxo, más allá de su retórica. Y desde mi punto de vista, los probables candidatos de las oposiciones tampoco. Hoy Argentina, desde mi punto de vista, está metido en esta crisis que cada vez acelera más, sin tener un plan que no sea ortodoxo para frenar la escalada de esta crisis con los efectos que tiene sobre el bienestar de la población, pero desde mi punto de vista no lo observo ni en el gobierno y tampoco lo observo en las oposiciones, que no han avanzado ninguna propuesta a la fecha, por lo menos, que nos diga cómo resolvemos
esta situación crítica en la que está metido el país.